A continuación, vamos a hacer una exposición de la doctora Fabiola Sumaeta con el tema de silencio administrativo y con posterioridad será el coffee break. La diapositiva es la que sigue, no el PDF, por favor. La doctora Fabiola Sumaeta es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, además de ser abogada asociada del estudio Bullard Falla Escurra Abogados. Le pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por recibirme a esta hora. Sin haber comido, no se preocupen, va a ser súper corto. Voy a tratar de hacerlo resumido, en base a casos, para que no sea tan pesado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, simplemente levantan la mano, hacen la pregunta y vamos avanzando. El tema del que me han pedido que pueda hablar es el de silencio administrativo. Puede ser un tema un poco pesado, ¿no? A veces es muy teórico. He tratado de seleccionar algunos casos vistos en Indecopi en la materia para poder hacerlo más dinámico y poder conocer la aplicación de esta figura en la vida particular, en la vida cotidiana. Me gustaría comenzar la exposición con esta imagen, que creo que resume muy bien la esencia del tema que vamos a tratar, que es el silencio administrativo. ¿Qué es lo que es el silencio administrativo? Es una herramienta que busca evitar este tipo de esperas interminables. El silencio administrativo es una ficción legal que ha sido creada para, ponerle las pilas a la administración, para que no se afecte la tramitación de procedimientos, se haga mucho más dinámico y los administrados tengan certeza sobre la duración de sus procedimientos. ¿Cómo nace el silencio administrativo? El silencio administrativo nace en un marco de implementación de un régimen de simplificación administrativa en la época de los 80, 90, como algunos sabrán, otros por los papás, por, no sé, películas, etcétera. Existía una gran intervención del Estado, existían procedimientos diversos y además lo que se tenía era la dictadura de la ventanilla, con lo cual el de mesa de partes te decía qué cosa tenías que hacer, cuándo tenías que hacerlo, cómo tenías que hacerlo, no tenías certeza, no sabías qué papeles ibas a presentar, si es que ibas a pedir, no sé, una licencia de funcionamiento, no sabías cuánto iba a demorar, cuánto se iba a pagar, etcétera. Entonces, en este marco de, suerte de problemas de simplificación administrativa, uno de ellos era el tema de la demora en los procedimientos, ¿no? ¿Cómo fue solucionada la demora de los procedimientos? Primero, en algunos procedimientos no habían plazos, es decir, yo iba a la municipalidad, no sé, de LINCE y quería obtener una licencia de funcionamiento, sucedía que la municipalidad no me decía cuánto tiempo se iban a demorar en tramitar mi solicitud. Otro problema que existía era que algunas municipalidades o algunos ministerios sí tenían plazos, pero eran plazos como que, a ver, para darte un certificado, no sé, digamos que voy a la biblioteca de San Marcos y digo, necesito un certificado de no adeudo de libros en la biblioteca. La universidad podía decirme, ya, ok, es un año el plazo para resolver el procedimiento. Y como no tenían estos límites legales, de nuevo el administrado se veía sometido a la arbitrariedad de la administración. Y otro problema era que a veces sí existían plazos, estos plazos eran razonables, pero no eran cumplidos con eficacia. Entonces, ante este problema nace la figura del silencio administrativo, que lo que hace es tratar de agilizar los procedimientos y poner una solución ante la inacción, la inactividad de la administración. ¿En qué consiste el silencio administrativo? Como les comenté, es una figura, una declaración ficta ante la ausencia de pronunciamiento de las autoridades. ¿En qué procedimientos se aplica el silencio administrativo? De acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, digamos que existen dos grandes grupos de procedimientos. No digo que sean los únicos, pero se situamos en dos grandes grupos. Por un lado se tienen los procedimientos de aprobación automática, que como su propio nombre dice, se entiende por aprobado con la sola presentación de la solicitud. Por ejemplo, en el caso, no sé si pueden hacer clic al hipervínculo. ¿Quién está controlando la diapositiva? No tengo cómo. ¿Del procedimiento de aprobación automática? No hay nadie. Ya no importa, ya fue. Bueno, hay un ejemplo de un TUPA, ¿no?, de la Universidad de San Marcos, que es autoridad administrativa, ¿no?, administración pública, por ejemplo, para obtener un certificado de ingreso. Para obtener un certificado de ingreso, lo único que uno tiene que hacer es presentar los requisitos, la solicitud, y una vez ingresada esta solicitud
a la mesa de partes se tiene por aprobada mi petición, ¿no? Ahí está el ejemplo. Bueno, acá no veo. En caso de la constancia de ingreso, con la sola presentación de los documentos se tiene por aprobada la solicitud. Regresar, por favor. Hola. Regresar. Y la segunda clase de procedimientos son los procedimientos de evaluación previa que, como también su propio nombre lo dicen, requieren de una evaluación, de un análisis por parte de la administración para saber si se otorga o se deniega el derecho invocado. Es en el marco de estos procedimientos de evaluación previa, a ver, ¿pueden hacer clic al hipervínculo de evaluación previa? No. Un ejemplo, por ejemplo, es también en la Universidad de San Marcos el procedimiento de exoneración de pago de derecho de inscripción es otro procedimiento en el cual el solicitante va a presentar la documentación que se encuentra detallada en el TUPA y después de un determinado plazo la universidad le va a decir si se exonera o no se exonera de pago y vencido este plazo, si es que no se pronuncian, operará el silencio administrativo. Regresar, por favor. Entonces, el silencio administrativo, esta figura de declaración ficta, tiene espacio en los procedimientos de evaluación previa. ¿Cómo opera? El silencio administrativo opera de la siguiente manera. Yo presento una solicitud, digamos que es una licencia de funcionamiento, transcurre el plazo legal, en el caso de licencias de funcionamiento son 15 días hábiles, de acuerdo a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Una vez que vence el plazo y si la autoridad no ha emitido algún pronunciamiento al respecto, se da una declaración ficta. La declaración ficta puede ser positiva, vamos a ver en qué supuesto se aplica el silencio administrativo positivo, o puede ser negativa, que también vamos a enlistar los supuestos. ¿Cuándo no procede el silencio administrativo? El silencio administrativo se ve suspendido si es que existen requerimientos al administrado. Digamos que yo presento mi solicitud para la licencia de funcionamiento y tengo que presentar el certificado de seguridad de mi local comercial, pero yo no lo presento. En ese caso, no opera automáticamente el silencio administrativo, sino que mientras la autoridad me haga un requerimiento de información, ¿no?, para subsanar este requisito que yo no he cumplido, se suspende el cómputo del plazo. También se suspende cuando existen requerimientos entre entidades. De acuerdo a la ley administrativa, hay cierta documentación que una municipalidad o un ministerio no me puede solicitar. Parte de esa documentación es información que es manejada por otras entidades administrativas. Puede darse el supuesto en el que, no sé, la municipalidad distrital le solicita alguna información a la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras se complete esta solución del requerimiento de información, se suspende el plazo para aplicar el silencio administrativo. ¿Quién se encarga de vigilar el cumplimiento del silencio administrativo? La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. En teoría, en principio, todas las entidades, una municipalidad, un ministerio, una universidad pública, una dirección, está encargada de vigilar que sus funcionarios apliquen correctamente el silencio administrativo. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que muchas veces estas entidades no aplican, digamos, con dientes esta figura. Lo que dicen, sí, ok, nos hemos demorado, pero si quieres me puedes denunciar. ¿Ante quién denuncio yo esto? Ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta comisión se encarga de vigilar por los principios de simplificación administrativa y parte de sus facultades son inaplicar al denunciante la barrera burocrática denunciada. Es decir, si yo voy ante la municipalidad del INSE, le solicito una licencia de funcionamiento para tener una bodega, transcurre el plazo y la municipalidad no me responde, digo, ok, voy a comenzar a operar. Y la municipalidad quiere desconocer este silencio administrativo, yo le puedo tocar la puerta a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, va a declarar este desconocimiento del silencio administrativo una barrera burocrática y yo puedo seguir operando con la declaración ficta. Como les comenté, existen dos tipos de silencio administrativo, el positivo y el negativo. El positivo es la regla general, ¿no? La idea es que la administración no tenga incentivos para demorarse. La idea es que ellos digan, ok, si yo no resuelvo en determinado plazo, se va a tener por otorgado el derecho. Entonces me pongo las pilas y comienzo a analizar con mayor premura las solicitudes formuladas por los administrados.
Si bien es la regla general, la ley de silencio administrativo, la 29060, te da un listado de supuestos en los cuales se aplica. De manera rápida es en las solicitudes de derechos preexistentes y actividades económicas, como les comentaba el ejemplo de la licencia de funcionamiento, en la cual no solamente se aplica el silencio positivo por la regla general de la ley de silencio, sino porque además existe una norma especial, que es el marco de licencia de funcionamiento, que establece la aplicación del silencio administrativo positivo. Otro supuesto es en recursos que cuestionan desestimación y otros cuando el resultado no afecta a terceros. El tercer supuesto está resaltado porque existe una excepción introducida en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De acuerdo al Decreto Legislativo 1029, en los casos de los procedimientos sancionadores, si yo quiero cuestionar una resolución desfavorable, no se aplica el silencio positivo, sino que en primera instancia yo tendré que aplicar el silencio administrativo negativo y en segunda instancia, cuando he apelado, recién el silencio positivo. Un ejemplo, no sé, la municipalidad me inicia un procedimiento sancionador porque yo estoy operando sin licencia de funcionamiento presuntamente. Imagínense que ya se vence el plazo de 30 días hábiles y la municipalidad no responde. En este caso, no es que yo voy a aplicar el silencio positivo diciendo, oye, me están desestimando la solicitud o mi derecho, sino que de acuerdo a la ley administrativa, yo tendré que apelar asumiendo que se me ha sancionado, es decir, el silencio administrativo negativo, y en segunda instancia, si el superior jerárquico otra vez vulnera los plazos legales, es decir, se exceden los 15, 30 días, etcétera, para poder resolver y no tengo una respuesta, es recién en esta segunda instancia donde voy a aplicar un silencio administrativo positivo. Un ejemplo es de una de las discotecas del sur. Como saben, por noviembre, diciembre ya comienzan a iniciarse la temporada. Este es el caso de SCD Industries. Ellos fueron de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa porque querían abrir dos establecimientos comerciales, el local The Beach y el local Sasha, que en verdad era el mismo local, pero tenían diferentes horarios de funcionamiento. Uno tenía una suerte de matiné, ¿no?, durante los días, que deben estar ahorita ahí funcionando, y otros en la noche. ¿Qué sucedió? Que, bueno, el primero, ¿cuándo fue que presentó? A ver, en este caso, esta empresa solicitó su licencia de funcionamiento el 7 de noviembre del 2014, ¿no?, con miras a abrir la temporada, para tener todos los papeles en regla para diciembre, que comienzan a abrir las discotecas del sur, etcétera. Transcurrió el plazo legal, que eran estos días, ¿no?, el 1 de diciembre, y nunca tuvieron un pronunciamiento por parte de la municipalidad, con lo cual estas dos discotecas asumieron que ya tenían una licencia de funcionamiento ficta en aplicación de la ley de silencio administrativo. ¿Qué pasó? Que el 20 de diciembre la municipalidad emitió un pronunciamiento diciendo, no, tu solicitud en verdad es improcedente porque no has cumplido con ABC requisitos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Debería aplicarse el silencio administrativo positivo? No, se sabe que igual su solicitud no estaba completa. ¿Qué es lo que dijo la comisión? Porque esto fue denunciado ante el INDECOPI. La comisión dijo que había una vulneración a la aplicación del silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque la municipalidad no hizo requerimientos dentro del plazo legal ni emitió ningún pronunciamiento cuestionando o no cuestionando la solicitud dentro del plazo de los 15 días hábiles. Se dijo que a partir del 1 de diciembre, que había dado el cumplimiento del plazo, existía una licencia ficta y que esta declaratoria de improcedencia lo que hacía era desconocer la aplicación de esta herramienta de simplificación administrativa, que es el silencio administrativo positivo. Como les comentaba, mencionó además la municipalidad, si tenía que hacer requerimientos, tuvo que haberlo hecho dentro del plazo, porque como les comenté, tienen un plazo legal, ahí pueden hacer requerimientos, se suspenderá el cómputo del silencio administrativo durante esos requerimientos, pero en este caso la desidia de la municipalidad hizo que se le castigue con la aplicación del silencio administrativo positivo. Se declaró este desconocimiento barrera burocrática y legal. Ahora, la comisión tampoco no es irrazonable y no dice, ok, así esta empresa no esté cumpliendo con los requisitos legales, va a seguir operando, sino que existen otro tipo de soluciones cuando no se ha resuelto dentro del plazo, que es la nulidad.
no lo tengo acá en la diapositiva, pero de acuerdo a la ley administrativa, ¿no? Ustedes saben, las municipalidades y otro tipo de entidades administrativas tienen la facultad de hacer una fiscalización ex post. Imaginemos que estas discotecas no cumplen con las condiciones de seguridad. Asumamos. ¿Qué es lo que debería hacer la municipalidad después de que se le otorgó la licencia por silencio administrativo positivo? No lo puede desconocer. Pero lo que sí puede hacer es una fiscalización posterior, ver que cumpla con los requisitos legales y si esta licencia no cumpliese con los requisitos legales lo puede declarar nulo. No es que el régimen de silencios administrativos son solamente pro administrado y podrían poner en riesgo los intereses públicos. Lo único que busca esta figura es agilizar los procedimientos y dar certeza al administrado, que el administrado sepa que si yo presento en el día 1 mi solicitud, para el día 15 yo ya voy a tener una respuesta, para bien o para mal, ¿no? Otorgado o denegado, pero ya tengo la certeza y no tengo las inversiones paralizadas hasta que a la administración se le ocurre resolver. ¿Cuáles son los posibles riesgos del silencio administrativo positivo, que era lo que les comentaba? Como en el caso de la discoteca, no sé si recuerdan el caso Utopía, que muchas veces se otorgue vía silencio administrativo positivo licencias sin cumplir con condiciones tan importantes como pueden ser las condiciones de seguridad o el tema de la zonificación, ¿no? Que tendría que haber compatibilidad para poder otorgar ese tipo de licencias de funcionamiento. Como les comentaba, la ley administrativa no solamente faculta a las autoridades a poder fiscalizar, sino que lo establece en el artículo 10 como una causal de nulidad expresa el tema de estas licencias otorgadas o derechos otorgados a través del silencio administrativo, siempre que estas lesionen el interés público. Entonces, la idea del silencio administrativo positivo no es simplemente ser pro inversionista, pro empresa, sino agilizar los procedimientos, pero la propia norma administrativa también contiene mecanismos de control ante los posibles riesgos de la aplicación de estos silencios. Otro tipo de silencio es el silencio administrativo negativo, que es el caso residual. Aunque parezca que esta es la regla, porque es una lista mucho más grande que de la ley de silencio administrativo positivo, lo cierto es que solamente en algunos supuestos debidamente sustentados se puede aplicar el silencio administrativo negativo. A manera de listado, la primera disposición final de la norma del silencio administrativo, ¿no? La ley 29060, menciona que en principio se aplica el silencio administrativo negativo a todas aquellas solicitudes que pueden agraviar el interés público. ¿En qué mercados específicos? En el tema de salud, de medio ambiente, de recursos naturales, de seguridad ciudadana, sistema financiero y seguros, mercado de valores, defensa comercial, que es un agregado que no se encontraba en principio en la ley administrativa, defensa nacional, patrimonio histórico de la nación, en procedimientos trilaterales, en procedimientos donde se generen obligaciones de dar o de hacer con cargo al Estado, y en el caso de casinos y tragamonedas e inscripciones registrales. ¿Cómo funciona la aplicación del silencio administrativo negativo? No es que, imaginemos que es el Ministerio de Salud, ¿no? Imagínense que es, no sé, un trámite que no tiene nada que ver con la salud, de repente es un registro, no, digamos que no es el registro sanitario, sino un registro de checklist de documentos. Y dicen, no, pero como mi ámbito de aplicación es salud, entonces yo debería aplicarle el silencio administrativo negativo a cualquier tipo de procedimiento que esté en este ministerio, porque es el Ministerio de Salud. El INDECOPI ya se pronunció al respecto y mencionó que no cualquier tipo de procedimiento por encontrarse en un sector económico debería estar aplicado, sujeto al silencio administrativo negativo. Esta es una denuncia presentada por el procedimiento de la licencia de posesión y uso de armas. Claro. ¿Qué es lo que dijo? Es contra el Ministerio del Interior y el SUCAMEC, que es la entidad administrativa encargada de otorgar ese tipo de licencias. ¿Qué es lo que se dijo en este procedimiento? Como podrán ver en el TUPA de la entidad, se dice primero que el plazo para resolver es de un día y segundo que si pasado el día se entiende aplicado el silencio administrativo negativo. Esto fue denunciado por el señor Kurt Brüning y otros administrados que estaban interesados en obtener este tipo de licencias. Y en este procedimiento lo que dijo el ministerio y el SUCAMEC es como que este tema es un tema de seguridad nacional, es un tema de salud, es un tema que evidentemente agravia el interés público y por eso yo debería aplicar el silencio administrativo negativo.
¿Qué es lo que dijo la comisión? Está bien, yo coincido contigo que este tipo de licencias podrían tener una afectación, digamos, a la seguridad, dentro de otros bienes listados en la primera disposición, pero eso no es suficiente para aplicar el silencio administrativo negativo. Para aplicar el silencio administrativo negativo, cada autoridad tiene que justificar ante la presidencia del Consejo de Ministros la necesidad de aplicar este tipo de silencios. Y esta justificación tiene que ser previa al establecimiento en el TUPA de ese tipo de silencio. En este caso en particular se declaró barrera burocrática y legal la aplicación del silencio administrativo negativo. Como este caso hay varios casos, por el mismo procedimiento y por otros procedimientos en materia de salud, lo pueden revisar en la página web del Indecopi, donde de repente a uno el criterio le puede decir, oye, sí, puede ser medio peligroso que se le dé una aprobación automática después de transcurrido cierto plazo porque la administración no respondió, pero lo cierto es que si se quiere tener una regla de simplificación administrativa, la administración también tiene que hacer su tarea. Si quiere aplicar un silencio administrativo negativo, no basta con estar en las causales listadas en la primera disposición final de la ley, sino que además, de manera previa al establecimiento de este tipo de silencio, tiene que justificar la necesidad de la aplicación de esta figura. ¿Por qué? Porque esta figura, como les comenté, es residual. La regla es que se aplique el silencio administrativo positivo a los procedimientos que inicien los administrados. ¿Cómo hago valer este silencio? De acuerdo a la normativa de la materia, ¿no? La ley 29060, que les comenté que era la ley de silencio administrativo, y este decreto legislativo 1029 que modificó algunas disposiciones de la norma, se dice que el administrado tiene la posibilidad de presentar una declaración jurada una vez vencido el plazo, diciendo, ok, entiendo que se ha vencido el plazo legal para pronunciarse sobre mi solicitud y después de esto yo entiendo por otorgado mi derecho, en el caso que sea el silencio administrativo positivo, o denegado mi derecho en caso se aplique el silencio administrativo negativo. ¿Qué es lo que ha hecho el decreto legislativo 1029? Aclarar que la presentación de esta declaración jurada no es obligatoria. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que muchas entidades comenzaron a no recibir, decían, no te voy a recibir esta solicitud en mesa de partes, y se generaba todo un procedimiento que tenían que traer al notario, que deje constancia de la falta de recepción, y a la vez lo que se tenía era crear una suerte de letra muerta con el silencio administrativo, porque si bien la norma, la ley te decía que se aplicaba una aprobación ficta, en la práctica la autoridad te pedía que tengas esta declaración jurada, pero no te aceptaba la entrega de esta declaración. Entonces, lo que ha hecho el decreto legislativo 1029 es precisar este tema y mencionar que esta esta declaración jurada no es obligatoria. Claro, muchas empresas tratan de hacerlo porque finalmente quieren dejar constancia de que antes de, habiendo cumplido el plazo, no tenían ningún pronunciamiento, tienen una constancia de, ok, operó el silencio administrativo positivo. ¿Qué pasa si me lo desconocen, ¿no? Yo presento mi solicitud, transcurre el plazo, digamos que es una licencia de funcionamiento, se entiende por otorgada fictamente mi derecho, y después de eso la municipalidad trata de desconocer mi silencio administrativo positivo. Se presenta una denuncia, como les comenté, ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Este es un caso de Telmex, como ustedes saben, que se dedica al mercado de telecomunicaciones, y para poder brindar sus servicios públicos de telecomunicaciones efectivamente necesitan instalar la infraestructura. Para instalar la infraestructura existe un procedimiento de autorización ante la municipalidad en el cual dice, ok, puedes instalar tus antenas y otro tipo de infraestructura necesaria para prestar el servicio. ¿Qué sucedió? Sucedió que, bueno, Telmex presentó su solicitud para instalar la infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, la norma sectorial establece un plazo de 30 días calendario. Transcurrió este plazo de 30 días calendario, pero la municipalidad no respondió. ¿Qué es lo que dijo Telmex? Presentó su declaración jurada de aplicación del silencio administrativo positivo y dijo que con el solo transcurso del plazo y entiendo por otorgada mi solicitud. ¿Qué es lo que pasó después? Comenzó a desplegar la infraestructura, ¿no?, para prestar el servicio de telecomunicaciones, y la municipalidad lo sancionó.
Le impuso una multa diciendo, oye, tú estás operando sin un documento emitido por la municipalidad, sin una licencia para poder instalar infraestructuras. Esto fue denunciado ante el INDECOPI. El INDECOPI verificó efectivamente que había transcurrido el plazo, que dentro del plazo no hubieron requerimientos que pudieron haber suspendido, ¿no?, el cómputo de este plazo, y declaró barrera burocrática. ¿Cuál era el efecto de la declaratoria de barrera burocrática? No solamente que se considere que se cuenta con una licencia de funcionamiento, sino que además se inaplicó la multa que había impuesto la municipalidad, porque esta multa era una materialización de la vulneración del silencio administrativo positivo. Como les dije, iba a ser corto. Si tienen alguna pregunta, no duden en acercarse. Muchas gracias.